Hola a todos, muy buenos días, un gran abrazo, como siempre, desde Mar del Plata para todos ustedes. Bueno, les cuento que anoche tuvimos una hermosísima función, la anteúltima de la temporada de terapia con mi compañero Marcelo Bochor. La gente disfrutó mucho el espectáculo, la sala estaba llena, así que la hemos pasado hermosísimo. El martes que viene haremos la última función de la temporada veraniega aquí en Mar del Plata. Bueno, vamos al cuento del día. Hoy tengo un cuento de un gran autor. Muy gentilmente me envió su cuento y lo vamos a narrar con mucho placer. Se trata del autor peruano Pablo Rodríguez Prieto, que escribe maravillosos, muchísimos cuentos, y después vamos a seguir narrando cuentos de este autor. Bueno, el cuento de Pablo Rodríguez Prieto se titula Amazonas y dice así. Muy temprano por la mañana, Yumbato tomaba su canoa, alistaba su remo y esperaba que llegaran los primeros porongos repletos de leche que conduciría a la ciudad para comercializarlos. Esperaba también, como todos los días, la llegada de Carmen y Mañuco, los hijos de don Manuel, que se alistaban para asistir a la escuela. Ellos viajarían junto a la preciada carga hasta el muelle al otro lado del río. Carmen tenía 8 años y Mañuco 7. Acostumbrados a esta rutina, sabían que tenían que mantenerse sentaditos y quietos, agarrándose con ambas manos de la frágil embarcación. En una bolsa de tela impermeabilizada que llevaban colgada del cuello, colocaban sus cuadernos para que no se mojasen con las gotas de agua que salpicaban hasta ellos. Sus cabellos, casi rubios y bien peinados, parecían flotar con la fresca brisa matinal mientras el fiel Chumbato comenzaba a remar sin parar de un extremo a otro el ancho río. El viaje duraba más de media hora, y al pobre hombre le costaba mucho esfuerzo y abundante sudor, de consistencia gruesa, cuerpo musculoso y de piel oscura, tenía brazos fuertes, aunque de pequeña estatura, servicial y siempre atento. Llevaba dibujada una eterna sonrisa en su rostro curtido por el sol, mostrando sus pequeños y espaciados dientes. Así podríamos definir a Chumbato, el empleado fiel e incondicional de don Manuel. Aquella mañana el viaje fue como casi todos los días, pausado, lento, aburrido para los niños, acompañados únicamente por el acompasado golpe del remo. Al llegar a la ciudad, Carmen y Mañuco saltaban de la canoa y emprendían una loca carrera que no paraba sino hasta que llegaban a su escuela, que estaba ubicada a solo 2 cuadras del embarcadero. La risa retornaba a ellos y volvían a ser niños otra vez. Don Manuel era español de nacimiento, que arribó por estos lares, quién sabe por qué designios, mostraba como mejor cualidad su amor por el trabajo. Esforzado e ingenioso, había adquirido una extensión de tierras frente a la ciudad de Iquitos y la trabajaba junto a un grupo de peones todos los días para ganarle un poco de espacio a la tupida vegetación del lugar. De a pocos, en el terreno logrado, iba poblándolo de ganado vacuno que producía leche en abundancia, que era trasladada a diario hasta la ciudad, que como dijimos estaba frente al fondo al que simplemente lo llamaban la banda, por hallarse al otro lado del río Amazonas. El río Amazonas, caudaloso y ancho, generalmente es pacífico y tranquilo, mas cuando llueve y arrecia el viento, se vuelve furioso y rebelde, se enfrenta a todo el que osa navegar sus aguas y caprichosamente impide que salgan del centro de su cauce. Aparecen olas que suben y bajan en un irreconocible vaivén, que simulan un baile de loco frenesí. Al final del día, Zumbato, parado en la puerta de la escuela, los esperaba para iniciar el viaje de retorno a casa. Pero ese día
algo pasó y el buen hombre tardó en llegar. Los niños, impacientes, salieron a buscarlo hasta el embarcadero. Luego de una prudente espera en la que solo quedaban ellos parados frente al local donde estudiaban, era como más de las 5 de la tarde y el cielo comenzó a oscurecer muy rápidamente. Una tormenta amenazaba con desencadenarse. La canoa estaba en el embarcadero, por lo que Carmen y Mañuco decidieron esperarlo ahí. Al cabo de unos minutos, que parecían eternos, apareció Yumbato con un enorme bulto sobre las espaldas, lo colocó al centro de la canoa, delante del cual ubicó a Carmen y detrás del mismo a Mañuco. Sentaditos y agarrados con las dos manos, se quedaron quietos y comenzó el viaje. La tarde estaba fresca, demasiada tal vez. Como siempre, Yumbato se acomodaba en la popa, se quitaba la camisa y empujaba la canoa con la punta del remo hacia el centro del río para comenzar de inmediato su labor de remar y remar sin parar. El viaje siempre era en silencio, no se caracterizaba precisamente Yumbato por ser locuaz y el esfuerzo que realizaba le demandaba mucha concentración. Era él capitán de su barco y responsable de sus pasajeros, por lo que conducía la embarcación por senderos invisibles que tenía grabados en su memoria. La tarde terminó por oscurecerse. El viento soplaba desordenadamente por todos lados, unas veces por la espalda, que favorecía el viaje, y otras por el frente, frenando todo lo avanzado. Cuando llegaban los vientos que azotaban por los costados, ponían en riesgo la frágil canoa, por lo que el experimentado navegante tenía que cambiar el rumbo, dificultando la travesía y retardando más de lo necesario el viaje. Las primeras gotas de lluvia no se hicieron esperar y caían sobre sus cabezas, golpeándoles repetidas veces. Finalmente se desencadenó un diluvio. La tarde se convirtió en una noche oscura, tan oscura que no se veían unos a otros, y por primera vez Yumbato se le escuchó gritar para alentar a su tripulación. Mañuco comenzó a llorar, llamando a su mamá. Le siguió Carmen, llamando a su papá. El capitán les ordenó que se callasen, porque lo ponían nervioso. La intensa lluvia trajo adicionalmente otro contratiempo. La canoa se estaba inundando. Buscando bajo su asiento, ubicó un tazón que le dio a Mañuco, pues estaba más cerca de él, y le ordenó que arrojara el agua. El niño no le obedeció y aumentó la intensidad de su llanto. Como pudo, llegó donde Carmen y más que ordenarle, le suplicó que arrojase el agua fuera de la borda, explicándole que él no lo podía hacer pues debía mantener el remo en actividad. Ya llegamos, arengaba Yumbato a los niños, pero en realidad ni él se lo creía. El oleaje se intensificó y cada vez más llena estaba la canoa, poniéndola en riesgo de naufragar. Carmen entendió la situación al ver que sus pies estaban anegados, cosas que en un primer momento no diferenció, pues estaban empapados de pies a cabeza. Soltó una de sus manos y tomó el coso y de a poco fue arrojando el agua fuera de la embarcación. Pero por más que arrojaba con todas sus fuerzas, el nivel de líquido se mantenía, la lluvia continuaba y los vientos se incrementaban. Yumbato a estas alturas había perdido la ubicación, no sabía cuánta distancia faltaba para alcanzar la orilla, y es más, no sabía tampoco cuánto la corriente del río los había arrastrado, alejándolos del lugar que deberían desembarcar. Cansado y al borde de perder la calma, apareció la luz. Era don Manuel, que intuyendo el peligro había salido con un farol, primero al embarcadero, y desde allí gritar llamando reiteradas veces a los navegantes extraviados. Chumbato vio la luz, bastante alejada, río arriba, y contestó el llamado con un sonido que más parecía un trueno que la voz de un humano. Un grito de desesperación, alegría, angustia y esperanza al mismo tiempo. Lo hizo una sola vez con tanta fuerza que no le quedó más para repetirla. Fue suficiente. Don Manuel lo escuchó y corrió por la orilla hacia abajo al lugar más próximo a donde había escuchado la respuesta.
Los niños se llenaron de esperanzas al escuchar la voz del padre y en coro llamaban «¡Papá! ¡Papá!», sin dejar de llorar, aunque ahora lo hacían con algo de alegría y con la confianza que el padre le transmitía. Chumbato también lloraba, remando con inusitadas fuerzas recobradas al ver el farol, intentaba gritar y no podía. Se había quedado sin voz en el primer intento. Así que cuando podía sujetaba el remo entre sus piernas y juntando sus manos las soplaba, emitiendo un sonido agudo que llegaba a los oídos de don Manuel, junto a las débiles voces de sus hijos. Don Manuel movía el farol mientras continuaba llamando entre tropezones y contratiempos propiciados por la espesa vegetación. Para sortear un barranco debió alejarse de la orilla, pero para su felicidad, al volver, escuchó la voz de sus hijos más cerca. Continuó corriendo sin medir el peligro. Lo que más deseaba era tenerlos y poder abrazarlos. Finalmente, la canoa tocó la orilla en una zona inaccesible, cubierta de ramas de árboles que impedían salir del río. Don Manuel, a escasos metros, los guiaba para que pudieran salir con mayor facilidad. Les ordenaba, por amor de Dios, tengan calma, ya pasó lo peor, tengan calma, tengan calma. Su voz, ronca, sonora, potente, juvenil, se quebró, lloraba junto a sus hijos y agradecía a la Santísima Virgen por haberlos ayudado. Chumbato continuaba luchando con las aguas, debía sacar su nave del río, jalaba con todas sus fuerzas la frágil canoa hacia la playa. Al verlo, don Manuel dejó a los chicos en el suelo y acudió en su ayuda. Cuando amarraron la canoa a un árbol, los dos hombres se dieron un fuerte abrazo. No podían hablar, pero entendían el agradecimiento mutuo. Vamos, ordenó don Manuel, mientras tomaba a sus chicos y Chumbato se ponía el enorme bulto al hombre. Vamos, ya todo terminó. Y se marcharon en medio de la noche, la lluvia y la distancia. He aquí esta hermosa aventura de Pablo Rodríguez Prieto, Amazonas. Bueno, después me hacen los comentarios y mañana analizamos todo el cuento. Bueno, un agradecimiento para Pablo por el envío de este cuento y seguramente vamos a leer algunos más. Amazonas de Pablo Rodríguez Prieto ya es parte de los cuentos de Rodo, así que estoy muy contento. Un gran abrazo para todos y nos encontramos mañana, mitad de semana. No, mañana ya es jueves, así que nos encontraremos mañana con un nuevo cuento para todos. Un beso grande.